nombre es David Builes, yo soy el líder de recurso hídrico de Cementos Argos y en el día de hoy quiero compartirles un poco de nuestra estrategia de gestión del recurso hídrico, basándonos básicamente en todo el tema de lo que es medición, cuantificación y reporte de datos de agua. Todos sabemos que del planeta, el 97% de todo nuestro planeta corresponde al agua. Eso nos da a pensar a que tenemos muchos recursos y que somos un planeta privilegiado porque estamos rodeados de agua. Sin embargo, de ese 97%, solo el 3% corresponde a agua dulce. Y de ese 3%, la mayoría está congelada en los casquetes polares, ¿cierto? Y solamente un 1% está disponible para el consumo humano. Entonces, es importante pensar de que aunque vivimos rodeados de agua, que en todas las funciones que nosotros tenemos, tanto fisiológicas y nuestro entorno está rodeado de agua, puede que no sea tan abundante como pensamos, ¿cierto? Es así como empezamos esta pequeña charla como planteando unos objetivos de por qué es importante la medición y el reporte de agua en una empresa u organización, cualquiera sea el tamaño. Después vamos a hablar un poco del perímetro de reporte y por último vamos a hablar de unos indicadores esenciales básicos para el tema del manejo del recurso hídrico desde el punto de vista corporativo, empresarial o industrial. Lo primero que quiero comentarles es que para todas las empresas, en este caso Argos, como empresa productora de cemento concretos y agregados, o cualquiera de nuestros proveedores, ya sea de materias primas, ya sea de servicios o ya sea de cualquier tipo de otro servicio que pueden prestarnos como proveedores, usan el agua, ya sea como materia prima o como materia auxiliar. Entonces, como nosotros tenemos un uso importante del agua, pues tenemos que estar comprometidos a hacer este uso de una manera responsable y eficiente. Por ejemplo, tenemos el caso de Argos. Nosotros en Argos, dentro de nuestra política ambiental, tenemos el agua como un pilar fundamental. Entonces, nos hemos comprometido a hacer un buen manejo, un adecuado manejo, básicamente en dos programas. El primer programa tiene que ver con el uso eficiente del agua. Y en este programa vamos a enfatizar mucho en esta charla, dado que vamos a hablar de cuantificación y de reporte de operaciones directas. Y el segundo programa es la gestión del riesgo hídrico, es como identificar todas esas variables externas e internas de nuestras organizaciones, cómo pueden afectar nuestro suministro o todo lo que tiene que ver con nuestra disponibilidad de agua para nuestras operaciones, y no solamente para nuestras operaciones, sino para todos nuestros grupos de interés, entre ellos proveedores, entre ellos comunidades y nuestras mismas operaciones. Nuestro principal objetivo es tener información que tenga estas tres características. Lo primero es que sea una información confiable, que sea una información relevante y que sea una información fácil de comprender. ¿Todo esto para qué? Para que nos permita generar indicadores que reflejen el desempeño ambiental en términos de agua de nuestra organización y que además nos permita hacernos comparables con otras organizaciones. Todas nuestras organizaciones o las empresas, en este caso ustedes como proveedores, deben definir cuál es su perímetro de reporte. Un ejemplo, si tenemos un proveedor de carbón, entonces el perímetro de reporte va a ser nuestra operación, nuestra extracción de carbón, más nuestras oficinas o área administrativa que también usa agua relacionada con esa explotación de carbón. Un ejemplo claro para nosotros es el que les traigo en esta oportunidad, que es el perímetro de reporte para el negocio de cemento. Entonces, empezamos con nuestra extracción de materias primas
que tienen que ver con todo lo que es la extracción de caliza y molienda, luego su transporte hacia la planta, su trituración y posterior clinkerización, lo que llamamos todo el horno, ¿cierto? Siguiendo por la molienda de cemento, también incluimos las oficinas, baños, jardines, riegos de vías, todos estos usos auxiliares del agua que tenemos dentro de una operación de cemento. También tenemos laboratorios, talleres, casinos, restaurantes y finalmente todo lo que tiene que ver con bodega, despacho y almacenamiento. Estos son como los perímetros de reporte para el negocio de concreto, cemento y agregados. ¿Y cuáles son las actividades que usan agua? Es importante para cada uno de los negocios que manejen nuestros proveedores entender cuáles son los procesos que más usan agua. Es posible que en una explotación carbonífera sea en el uso de agua sea más doméstico, pero por ejemplo una explotación de alguna arcilla o de pronto un yeso puede ser más como en riegos de vías o en otros usos auxiliares donde se esté generando el mayor consumo de agua. Entonces es importante tener esto claro e identificado. En lo que tiene que ver con los indicadores, hay básicamente 4 indicadores que son importantes para la gestión y el buen manejo del agua dentro de una organización. El primero tiene que ver con la captación del agua. Eso quiere decir todo lo que nosotros estamos extrayendo del sistema para fabricar un bien o un servicio, ¿cierto? El segundo tiene que ver con la recirculación del agua. ¿Cuánta de esa agua estamos nosotros volviendo a usar? Y que sería como método de liberar presión sobre la captación que estamos realizando, ¿cierto? El tercero de estos indicadores es los vertimientos, las descargas que nosotros estamos haciendo al sistema. Es toda esta agua que nosotros usamos una vez y que estamos devolviendo al sistema, y no solamente cuánta agua estamos devolviendo al sistema, sino en qué calidad la estamos devolviendo al sistema. Y el cuarto, nosotros lo llamamos el consumo específico de agua, que también se conoce comúnmente como huella hídrica azul, y se calcula a partir de los 3 indicadores anteriormente mencionados. Los vamos a ver uno por uno en detalle. El primero, como les mencionaba, es la captación total de agua, y aquí recomendamos hacerlo dividido por tipo de fuente. Entonces, es la suma de los volúmenes captados de diferentes tipos de fuente. Entonces, si tenemos una captación de aguas superficiales más lo que estemos extrayendo de aguas subterráneas, si tenemos un acueducto también se suma, lo mismo si hacemos de pronto cosechas de agua lluvia, y si de pronto usamos aguas residuales de otra organización. La suma de todos estos volúmenes es lo que nosotros llamamos la captación total de agua. Este es nuestro primer indicador. Y se debe reportar en metros cúbicos al año o mensual según la frecuencia o la frecuencia de reporte que se desee obtener. Básicamente aquí tenemos el agua superficial, se refiere a la cantidad o a ese volumen de agua en metros cúbicos que viene de fuentes superficiales. ¿Cuáles son las fuentes superficiales de agua? Entonces son los ríos, los lagos, los humedales, lagunas, embalses, todo este tipo de cuerpos de agua, ¿cierto? Este dato se obtiene básicamente o de mediciones, o de cálculos, o de estimaciones, a partir de las cuales se obtiene el volumen total de agua superficial. Cuando hablamos de agua subterránea, es todo ese volumen de agua que nosotros estamos adquiriendo de fuentes como pozos, aljibes, perforaciones, etc. Todo lo que tenga que ver con perforaciones subterráneas de la tierra, ¿cierto? También se obtienen de cálculos, mediciones o estimaciones.
Agua de acueducto, pues es esta que proviene de un tercero, de una empresa de servicios públicos y que se suministra a nuestra operación. Este volumen es obtenido básicamente de facturas o de mediciones propias de la empresa, ¿cierto? Agua lluvia. Es bien importante este tema porque aunque sea una medida que se recomienda hacer para disminuir presión de los recursos naturales, también debe estar contabilizada. Y es toda esta agua en metros cúbicos que es captada y que es utilizada, que proviene básicamente de las precipitaciones específicas del lugar donde nosotros nos encontremos. También se obtienen de cálculos, estimaciones o mediciones propias de la organización. Es importante señalar que este reporte solamente debe ser esa agua que nosotros estamos captando de la lluvia y que estamos usando. Aquella que no usamos no debe ser incluida en el reporte porque no es usada para nuestra operación. Aguas residuales de otra organización es otro ejemplo de una buena práctica, es usar el agua residual de otra empresa, de otra compañía o de otra organización para nuestros propios intereses. Hay algunos usos dentro de nuestras empresas que toleran niveles de calidad que sean residuales de otra organización. Es el caso, por ejemplo, de empresas de bebidas, las cuales usan agua con muy buena calidad y también sus vertimientos vienen con muy buena calidad que son aptos para usarla en otras actividades tales como de pronto riego de jardines o de pronto lavado de patios o de vehículos, en fin, esto dependerá de la calidad del uso que se le quiera dar a esta agua. Para las empresas que hacen extracciones de pronto con minería, el agua que sale del proceso de desecación de canteras y que es devuelta a otros cuerpos de agua no se tiene en cuenta para este tipo de reporte. Es agua que se debe reportar por separado ya que no estamos causando ningún impacto al ecosistema. Al contrario, estamos sacando agua que está inmersa dentro de nuestros procesos extractivos y la estamos devolviendo al sistema en la cuenca que estamos operando. Pasamos a hablar del segundo indicador. El segundo indicador que les mencionaba es el porcentaje y volumen de agua recirculada. Nosotros en nuestros procesos usamos agua básicamente en aguas de proceso, que tiene que ver con todo lo que es aguas industriales. Controles de emisiones, esto tiene que ver con todo lo que es aspersión de vías para el control de material particular, ¿cierto? Agua potable, la que nosotros consumimos. Riego de jardines. En muchas de nuestras operaciones tenemos este tipo de uso. Queremos mantener nuestras instalaciones con un ornamento adecuado, bonito, y esto requiere también de agua. También tenemos pérdidas y fugas y también hay un consumo por evaporación. Toda esa agua que nosotros usamos una vez, ya sea para el mismo uso o para otros, es lo que nosotros llamamos agua de recirculación. Este indicador se da en metros cúbicos y también se da en porcentaje. Aquí vamos a ver un ejemplo clásico para entender lo que nosotros llamamos una recirculación. Tenemos dos procesos, un RA, una recirculación A y una recirculación B. Están en rojo y tenemos dos medidores, ¿cierto? Nos dice que la recirculación A está recirculando 200 metros cúbicos por año, mientras que la recirculación B está recirculando 100 metros cúbicos por año, ¿cierto? El volumen de recirculación total sería 200 más 100, es decir, que nuestra nuestro indicador de recirculación sería de 300 metros cúbicos por año. Y como les dije, esto se reporta en volumen y también en porcentaje. Tenemos que la captación de este ejemplo es de 1000 metros cúbicos por año. Si tenemos una recirculación de 300 metros cúbicos por año y una captación de 1000 metros cúbicos por año, el porcentaje de recirculación sería 300 sobre 1000.
en lo cual nos da un 30% de recirculación. ¿Qué quiere decir este dato? Que nosotros, de toda el agua que usamos, el 30% lo usamos varias veces. Además de esto, este indicador puede ser mayor a 100%. Es decir, si nosotros tomamos un ejemplo de una planta de producción cualquiera que capta 20 metros cúbicos, por ejemplo, de agua en determinado periodo de tiempo y la recircula en 3 ciclos, es decir, que la ha recirculado 3 veces, tendríamos un volumen de recirculación de 60 metros cúbicos. Si la captación es de 20 metros cúbicos, este porcentaje de recirculación nos daría 300%, lo cual nos dice que cada gota de agua que entra a este proceso productivo pasa 3 veces por un ciclo. El tercer indicador que quiero compartirles hoy es el indicador de vertimientos, es decir, todo el volumen de agua que nosotros ya usamos y que vamos a devolver al sistema, ¿cierto? Este indicador se reporta en metros cúbicos. También se debe reportar por tipo de destino del efluente. Es decir, si nosotros toda esta agua que estamos devolviendo al sistema lo hacemos o a aguas superficiales o a aguas subterráneas o si tenemos un tratamiento externo, es decir, una empresa, un tercero llega, se lleva todos nuestros vertimientos y los dispone en un lugar autorizado. Si nosotros la entregamos a otros usuarios para que ellos la usen en otros procesos productivos, o si lo hacemos al suelo, o si por el contrario lo hacemos al alcantarillado. La suma de todas estas descargas o vertimientos es lo que nosotros llamamos el indicador de vertimientos. Y además está acompañado por parámetros de calidad del agua. Estos parámetros de calidad del agua los define cada proceso o la naturaleza de cada proceso. Por ejemplo, para cemento, nuestro principal parámetro de calidad del agua, dada la operación que nosotros tenemos, son los sólidos suspendidos totales, un poco el DBO y el pH. Y el último indicador, y creo que este es como el más importante y el que nos va a permitir compararnos con otras operaciones de la misma magnitud o del mismo tipo de proceso. Es lo que llamamos el consumo específico o huella hídrica azul, lo que para cementos está dada en litros por tonelada de cemento o para el negocio de concreto en litros por metro cúbico de concreto. Para un tema de pronto un proveedor de carbón también serían litros por tonelada de carbón, un proveedor de arcilla sería litros por tonelada de arcilla y así sucesivamente dependiendo de la actividad que cada uno realice. Este indicador se calcula de la siguiente manera. Vamos a tener la captación, que es lo que nosotros extraemos del sistema, menos los vertimientos, es decir, lo que nosotros estamos devolviendo al sistema. Esta resta, ¿qué nos quiere decir? Es lo que nosotros en realidad le sacamos a una cuenca, a un sistema natural y que estamos usando para nuestro beneficio, para producir un bien o un servicio. Esta resta la dividimos entre la producción para dar una normalización por unidad de producto. Y a este indicador es lo que nosotros vamos a tenerle que hacer un poco de gestión. Entre más alto, más mal va a ser nuestra eficiencia en temas de agua. La idea es este indicador llevarlo de una manera periódica y hacerle control y tratar de reducirlo a su mínima expresión. ¿Cuáles son los apalancadores de este indicador? Tenemos la captación. Entre más captación tengamos, este indicador va a subir más. Si aumentamos nuestra producción y usamos la misma agua, lo que nosotros llamamos la ecoeficiencia, pues también vamos a disminuir este indicador. Ahora, para llegar a ellos, pues tenemos una línea de evolución propuesta. Y es tratar de llegar siempre a la medición. Siempre hay menos incertidumbres en la medida que nosotros tengamos mejores mediciones. Sin embargo, también son aceptadas las estimaciones y los cálculos a partir de las estimaciones.
de las mediciones, perdón. Para hacer mediciones tenemos varias formas de hacerlo. Como estamos hablando de mediciones, necesitamos dispositivos que sirvan para medir agua, los cuales hay diversos en el mercado y se adaptan a cada uno de los tipos de agua que nosotros querramos medir. Por ejemplo, si nosotros estamos midiendo agua potable, significa que la calidad del agua está en una muy buena condición y no vamos a tener necesidad de tener medidores muy sofisticados, ya que no se van a no se van a averiar mucho y no se van a tener que hacer mucho mantenimiento. Pero si estamos tomando aguas crudas, pues entonces ya sería más recomendable un tipo de medidor que no tenga contacto con el agua y que tenga mejores precisiones. Entonces tenemos medidores de todos los tipos, tenemos medidores de diferencia de presión, medidores de desplazamiento positivo, medidores de área variable, medidores de flujo basados en el principio de velocidad y medidores electromagnéticos o ultrasónicos, que son los que más tecnología tienen en el momento. Tenemos mediciones en canales abiertos, para los cuales lo que recomendamos es usar vertederos o canaletas partial, en los cuales los invitamos a que investiguemos un poquito más sobre ellos, porque dependiendo de cada situación aplica más un método u otro. Los cálculos basados en mediciones también son otro método de llegar a la cuantificación de los volúmenes de agua. Un ejemplo sencillo de este es, por ejemplo, cuando tomamos un balde y un cronómetro y tomamos el volumen del balde y el tiempo que se demora en llenarse para hallar un caudal. Este es un ejemplo muy típico de un cálculo basado en una medición que, haciéndolo bien y en una frecuencia adecuada, pues nos puede dar un dato con una certidumbre alta. Tenemos las estimaciones, las cuales están con mayor grado de incertidumbre, pero en muchas ocasiones nos sirven para tomar decisiones en términos del manejo del agua. Un ejemplo claro es aquí cuando tenemos, por ejemplo, una bomba en las captaciones y desde el fabricante nos suministran la curva de bombeo para estimar el caudal. Es decir, con esta curva y con un tiempo de funcionamiento de la bomba podemos estimar un caudal relativamente de manera sencilla y que para tomar decisiones puede ser importante. Lo que no se mide no se gestiona, y el agua en nuestros negocios debe ser tratada como lo que es, como materia prima o como materia auxiliar vital para nuestras operaciones. En nuestras operaciones muchas veces somos muy pendientes de cuánto insumo, cuánta energía, cuánta materia prima estamos consumiendo. Igualmente tiene que ser con el agua. Así que la invitación es a que sigamos por esta senda de la gestión del agua, reduzcamos nuestra huella hídrica y aportemos a un mejor futuro para las generaciones venideras.